Iniciamos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, de donde nos estén escuchando. De parte de Carlos Eduardo Rodríguez, coach ontológico profesional, y el equipo de Trilogía del Ser, Gustavo Benzel y Víctor Urquiza, ambos excelentes profesionales en el área de coaching ontológico profesional. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro último café de Trilogía del Ser en el 2017. 2017, el año que viene, vendremos con nuevas presentaciones. Hoy vamos a conversar un poco sobre las finanzas y las emociones, cómo de una manera se integran desde el punto de vista, las finanzas determinan muchas veces nuestras emociones y viceversa. Las emociones van a determinar qué tipo de finanzas vamos a tener. Esto, ¿qué quiero decir con esto? Que la manera como nosotros tratemos a nuestro dinero, el dinero nos va a tratar a nosotros. Hay creencias y situaciones en la vida donde muchas oportunidades hemos escuchado: el dinero es malo, el dinero hay que ganárselo con el sudor de la frente, alguien se consigue una moneda en el piso y no la recoge. Y ese tipo de creencias que hacen que tengamos los resultados en cuanto a nuestro estado financiero. Algo que yo repito mucho: la pobreza no es un estado económico, la pobreza es un estado mental. Mientras sigamos pensando en pobreza, sigamos pensando en carencia, sigamos pensando en ausencia, eso van a ser nuestros resultados financieros. Hay una metáfora muy interesante donde una esposa le está discutiendo a su pareja, él es contador y ella le recrimina, le reprocha que él lo único que hace es sacar cuentas, que está pendiente del trabajo, que hay que pagar esto, que hay que comprar lo otro, pero no la atiende a ella, como ella no se siente atendida como pareja. Y ella le pregunta: ¿sabes cuánto afecta eso a nuestra relación? Y él le responde: sí, mi amor, un 67,33% es de lunes a viernes y sábado y domingo en un 93,4%. Ah, bueno. Entonces, es un poquito eso, ¿no? ¿Hasta qué punto las finanzas nos afectan en el día a día? Parece mentira cómo la calidad de la jornada que vamos teniendo en el transcurso del día va a estar determinada muchas veces, por una parte, las finanzas y por otra parte, la emoción. Si tengo el bolsillo vacío o no tengo disponibilidad económica, la manera como hablamos, no tengo un peso en el bolsillo, no tengo un centavo en el bolsillo, es casi seguro que al final del día, no importa la actividad que hayas realizado, te vas a sentir que no tienes, que no has logrado el objetivo, no has logrado las metas. Es esa manera como, hablando desde lo que es la parte de la ley de atracción, como esperamos obtener un resultado distinto, pero actuamos de la misma manera todos los días. Bien lo dijo Albert Einstein: actuar todos los días de la misma manera y esperar obtener resultados distintos es convivir con la locura. Una de las maneras de enfocarnos, vamos a separar un poquito en este momento finanzas y emociones. Vamos a trabajar con lo que es la parte de las finanzas. Es determinar cuál es tu principal fuente de ingresos. Si eres un empleado, si eres un asalariado, si eres un colaborador dentro de una empresa, si eres un emprendedor o una emprendedora independiente, ¿cuál es tu principal fuente de ingresos? Si esa fuente de ingresos cubre tus necesidades básicas, podríamos estar hablando de algo que está muy de moda y lo vemos en los memes todos los días en las redes sociales: la libertad financiera. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué dirían? ¿Cuál sería el concepto para ustedes de libertad financiera?
Bueno, a ver, para que no haya tanto silencio, tomo la palabra. No sé cómo Desde hago mi para... punto de vista, libertad No me financiera, parece... muchos creo que lo confunden, ¿no? Porque El nombre piensan está que del por 28. tener un ingreso alto o tener una cierta cantidad de ahorros importantes, vamos a suponer tener $1.000.000, es tener libertad financiera, pero en realidad no lo es. Libertad financiera es cuando nosotros ya no corremos detrás del dinero, sino el dinero corre detrás de nosotros. Es decir, que somos inteligentes para tener dinero y sabemos invertirlo. Eh, Tenemos dinero y no necesitamos generarlo, digamos, de una manera práctica, sino lo estamos generando de una manera inteligente, es decir, a través de inversiones, a través de trabajos en equipo, o bien a través de utilidades que nos puedan generar activos, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Qué bueno, Gustavo. Gracias por tu valioso aporte. Víctor, ¿tienes algo que opinar? Bueno, sí, yo en cambio, a ver, yo cómo interpreto el tema de tener libertad financiera. Tú acabaste de decir algo, Carlos Eduardo, que me llamó mucho la atención, que dice lo siguiente, de la manera que yo veo, de la manera que yo siento al dinero, a las finanzas o el dinero me va a ver, a mí, me va a seguir a mí o me va a interpretar a mí. Es decir, que de la manera como yo aprecio al dinero y lo siento para conmigo, el dinero va a volverse conmigo mi opresor o va a ser una solución. Entonces, en virtud de eso, cuando hablamos de libertad financiera, tiene que ver con la parte de la emocionalidad, o sea, tiene que ver desde la óptica de cómo yo siento que es el dinero importante en mi vida. Y eso me va a hacer a mí libre o prisionero de ello. Es decir, si yo siento que puedo administrar, regular la emocionalidad frente al dinero, voy a ser un hombre libre financieramente. Pero si siento que soy dependiente o que soy esclavo del dinero, no voy a tener nunca libertad financiera. Por lo tanto, ahí arranca para mí este concepto que tú bien lo has llamado la finanza y las emociones. Porque de la manera que yo sienta el dinero me va a sentir a mí. De la manera que yo perciba el dinero va a ser importante para mí. De tal manera que ese nivel de valor que tenemos las personas frente al dinero nos puede volver libres o prisioneros, digo yo. Esa es un poco Correcto, mi correcto. reflexión, producto de lo que tú comentabas, Carlos Eduardo. Correcto, bueno, qué importante aporte nos has dado, Víctor. Gracias. Marcela, ¿quieres aportarnos algo? Sí, yo quería decirle, bueno, desde mi punto de vista, coincido en algún aspecto con Víctor, en el hecho de que por ahí escucho mujeres que dicen, me siento deprimida porque no tengo para comprarme tal o cual cosa. Entonces, yo no lo veo, no coincido con ese punto de vista. Creo que las emociones y la depresión va por otro lugar y no pasa por comprarnos o no alguna cuestión material. Yo me siento bien quizás haciendo otro tipo de actividad y no comprándome, porque me compro un producto, pero a los 20 minutos me sigo sintiendo tan mal como antes. Entonces coincido en que la libertad financiera pasa por lo emocional, porque bien, puedo tener quizás para mis gastos mínimos, pero estar bien emocionalmente, o tener mucho dinero, tener mucho para gastar, pero por dentro sentirme triste. Correcto, qué bueno, Marcela, muchas gracias. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Se me ha ido de nuevo el micrófono. Muy buenas noches, gracias por darme la posibilidad esta de recién ingresar. Un poquito tarde, bueno, voy a escuchar ahora para poder aportar enseguida. Qué bueno, qué bueno. Bueno, continuando ya con lo que habían comentado los compañeros con relación lo que ellos percibían o el concepto de lo que es libertad financiera, complemento, siendo bastante parco, libertad financiera es tener cubiertas las necesidades básicas. ¿Cómo se logra esto? Que el dinero, complementando lo que dijo Gustavo, el dinero trabaje para mí. Cuando logro que
mis ingresos, por una parte, cubran mis necesidades básicas, yo me sienta cómodo, no tenga que acostarme pensando, mañana tengo que pagar el recibo de cualquier servicio, mañana tengo un giro atrasado. No, sino que el dinero está trabajando para mí, sé que esos recibos, esos servicios, todo está con capacidad de cubrirlo. Y que mi pareja me diga el fin de semana, mira, vamos a la playa, vamos a la montaña, vamos de paseo. No, porque nos descuadra el presupuesto. No, todo lo contrario. Bueno, vámonos, mi amor. Y es porque tenemos la capacidad de generar esos ingresos de manera pasiva. Esto va contra los cánones de la contabilidad, porque lo pasivo es lo que se debe, pero en este caso estamos hablando de un ingreso pasivo, que es esa gotita constante de dinero que va a cubrir esas necesidades. Y por otra parte, lo que nos decía Víctor y Marcela, que coincide bastante, es con relación a cómo esas emociones, ya cuando yo tengo mis necesidades básicas económicas cubiertas, oye, en un muy alto porcentaje, mis preocupaciones bajan. O sea, esos niveles de estrés, ese ejemplo que nos dijo Marcela, estoy deprimida porque quiero comprarme algo o no tengo con qué comprarme algo, o el ejercicio de hacer la compra me reduce el nivel de depresión, pero a los 20 minutos me devuelve esa depresión. Es primero principal definir cuál es el origen de la depresión. Seguramente no sea por la ausencia de dinero, y por otro, de qué manera podemos ampliar ese universo de ingreso constante, cómo generar esos ingresos pasivos de los que nos hablaba Gustavo, y una de las maneras es diversificar las fuentes de ingresos. En finanzas hay reza un dicho que es no poner todos los huevos en una misma canasta. Supongamos, me entró un ingreso adicional de $1.000.000 y yo agarro ese $1.000.000 y lo invierto en una sola cuenta Forex o en una sola cuenta de una bolsa de valores. Si por más que yo he hecho un análisis para minimizar el riesgo, porque toda inversión implica un riesgo, me equivoqué en algún aspecto y el mercado cambia y yo pierdo la inversión, pierdo la canasta de huevos. Entonces la idea es buscar distintas fuentes de ingreso. Eso va incluso para los empleados. Yo tengo un empleo, soy un asalariado, pero soy bueno dibujando. Oye, le dedico cierta parte de mi tiempo libre a desarrollar dibujos y ver de qué manera puedo venderlos. Soy bueno cocinando. Ok, mi tiempo libre preparo cupcakes y contrato a alguien para que los venda, comparto la utilidad. Y esa es una manera, por poner un ejemplo, de por una parte emprender y por otro lado diversificar las fuentes de ingresos. Gustavo. En definitiva, no hay que matar la gallina de los huevos de oro, ¿no es cierto, Carlos? No, esa es la que hay que darle. Hay que invertir en alimentar esa gallinita de los huevos de oro, definitivamente. Carlos Eduardo, quería hacer un comentario ahí. En realidad a mí me quedó dando vuelta el tema de las necesidades básicas. Correcto. Antes de pasar a la redistribución del tema del manejo de la finanza. Las necesidades básicas definitivamente son diversas, ¿no? Entre nosotros los seres humanos. Mi necesidad básica posiblemente es distinta que la que está al lado mío, o de los mismos que estamos aquí en la sala. La necesidad básica puede ser diversa. Y la necesidad básica pasa por el hecho de que una necesidad básica puede ser para alguien tener lo básico para comer y alimentarse y cubrir su seguridad y su techo, ¿no? Cuando yo estudié marketing, estudiamos la pirámide de Maslow, donde te dice a ti que obviamente una de las principales causas que debe cuidar el ser humano es cubrir su necesidad básica. Sin embargo, esa necesidad básica no se llega a cubrir muchas veces ni ganando todo el dinero que puedas adquirir. ¿Por qué? Porque tus necesidades van creciendo y se van volviendo más básicas en virtud de cuanto más vas ganando. Correcto. Y se empieza a crear una suerte de insatisfacción personal. Entonces pasa porque la necesidad básica para mí puede ser comerme un arroz con frijoles, pero para otro puede ser comerse un caviar y una botella de champán. Entonces exacto. La necesidad básica pasa yo sigo pensando que pasa por la emocionalidad, por la madurez con la que nosotros
entendamos lo que significa para mí mi necesidad básica, porque mi necesidad básica probablemente no es la necesidad básica de mi interlocutor o de la otra persona. Entonces, ¿qué hacer ahí cuando se producen estos niveles de lectura, Carlos Eduardo? Porque cuando nosotros estamos en sesiones de coaching o cuando tenemos relaciones con gente, la realidad de ellos en términos de la necesidad básica es una, pero la mía puede ser otra. Correcto. ¿Cómo hacemos para sintonizarnos? ¿Cómo hacemos para que podamos comunicarnos en el mismo idioma y en la misma perspectiva? Es un poco mi pregunta, Carlos Eduardo, en esta ocasión. No, bastante interesante, Víctor. ¿Por qué? Porque ahí entra esta parte que estamos mostrando en pantalla, que es la relación valor-precio. Ok. Y es muy válido, es muy cierto lo que la necesidad básica de un hombre de 20 años, soltero, profesional y con un alto ingreso económico, no van a ser las mismas de un hombre de 50 años con 9 hijos. Por poner un ejemplo en una balanza en dos individuos, ¿no? Entonces, la herramienta más poderosa para determinar cuáles son mis necesidades básicas es hacer una diferencia valor versus precio. Cuando la persona toma conciencia que no es lo mismo valor a precio, nosotros como coach tenemos bien claro lo que es la definición de valor y acá en finanzas hacemos ese choque. Precio es lo que pagamos. Es el equivalente a las monedas que saco de mi bolsillo, los billetes que saco de mi bolsillo para adquirir un servicio o un bien. Esta tasa puede estar costándome acá en Colombia 2.000 pesos, por poner un ejemplo, pero yo no tomo café. Entonces, ¿para qué estoy comprando una taza? Entonces, esa es la relación. Lo que estoy pagando con el beneficio de lo que estoy percibiendo. Entonces, ¿qué es valor? Valor es una cosa, persona o idea que a mí me importe. Si esa cosa, persona o idea no me importa, no representa un valor para mí. Entonces, quiero que se enfaticen en marcar bien la diferencia entre el precio de lo que estamos pagando y el valor de lo que estamos recibiendo a cambio de ese precio. Muchas veces... Esto quiere decir, Carlos Eduardo, esto quiere decir entonces, aprovechando que tenemos a dos amigos docentes de Argentina, esto quiere decir entonces que muchas veces la educación, cuando siente el padre que está pagando un precio y no, a veces siente que no justifica el costo que están cobrando, es que no le da el nivel de valor que corresponde a la mecánica de enseñar. Es decir, el nivel de valor del maestro puede ser uno, pero el nivel de valor por lo que está pagando el padre de familia está en desintonía. Y ahí se produce un desbalance entre lo que paga en físico versus lo que recibe en formación o la calidad de la información. ¿Es correcto esa desintonía a veces, Carlos Eduardo? Bastante interesante y me gusta el ejemplo, ¿no? Porque es algo intangible por lo que él está pagando, el representante está pagando por un total intangible. Y si el alumno, indistintamente lo que percibe el padre, pero si el alumno no tiene la disposición de aprender, no trae valores y principios desde casa, sino que va a clase a sabotear al docente, a hacerle bullying, que está de moda la palabra bullying, a los compañeros de clase, lo más seguro es que el rendimiento de ese alumno sea bastante bajo y el representante sienta que está pagando de más por el resultado que está obteniendo, sin tomar en cuenta que en este caso el alumno es el valor fundamental, es la herramienta que enlaza lo que está entregando el docente para lo que, óigase bien, está percibiendo el representante con lo que está pagando a cambio. ¿Se capta la idea? Claro. Qué bueno, qué bueno. Entonces, o sea, ahí hay una desintonía en ese canal de comunicación. Sí, hay un desnivel, ¿no? Sí. Caso contrario pasa si el alumno es excelente, promedio de notas altas, no sé, en Argentina se evalúa del 0 al 10 o del 0 al 20, vamos a poner un ejemplo, del 0 al 10 y un alumno 9, 10, el representante se siente totalmente satisfecho con relación a lo que está pagando. Ok. Si tiene la disponibilidad económica para pagarlo. Si una persona de bajos recursos, llega un momento que se le hace cuesta arriba por muy altas notas que tenga su alumno, su hijo, tal vez llegue un momento que diga, mira, tengo que retirarlo porque no tengo la capacidad de pago en determinado colegio para que por muy buenas notas que tenga mi hijo, para que él se mantenga ahí. Carlos Eduardo,
me gustaría hacer una pregunta también con respecto a este tema tan interesante y lo que plantea también Víctor, ¿no? Pero me gustaría plantearlo al revés. ¿Qué pasaría, también tomando el ejemplo que Marcela antes mencionó de comprar algo? Vamos a suponer que una mujer compra permanentemente zapatos, ¿no? Porque le encantan los zapatos. Entonces, no le importa en realidad el precio, pero el valor en realidad que le está dando a sus zapatos, ¿se lo da realmente como debería ser? Gustavo, mira, te metiste en un mar muy oscuro y profundo. Eso sí, complicadísimo. Tremendamente. Mira, hermano, te doy la oportunidad de que cambie el ejemplo, porque una mujer te nunca doy la tiene oportunidad. suficientes zapatos. Sí, Por sí, favor, hermano. jamás una mujer va a tener suficientes zapatos. A mí me suena bullying esto de Marcela, sinceramente, la verdad. Estaba en desventaja. Marcela está solita acá. No, hermano, ¿quién te dijo eso? Mira, somos 4, ella es una y todavía nosotros los varones estamos en desventaja. Ah, bueno, dale. Comenzamos la charla muy bien, fueron muy educados, muy caballeros, me dijeron Hasta ahora. que tenía luz, que ponía alegría hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ¿Por este qué? momento. La culpa la tuvo Así Gustavo. La culpa la tuvo de Gustavo. 0 al 10 tienen un 1. Pero Gustavo tuvo la culpa porque él puso este problema en la mesa. Para que No, le mira. quieran. Ya va, es válida la pregunta de Gustavo y dándole continuidad ya y muy sabrosa la risa. Es válido y el ejemplo que yo le esgrimo a Gustavo también. ¿Por qué decimos o por qué se dice que una mujer nunca tiene suficientes zapatos? Antropológicamente y prehistóricamente el cableado cerebral de nosotros es completamente distinto al de la mujer. A nosotros nos dan una lista de 6 artículos a ir al supermercado y primero, segundo, tercero, 4, 5, 6. A los 10 minutos ya salimos al supermercado con los 6 artículos. Esa misma lista, una mujer va al supermercado y se demora tal vez 1 hora, 30 minutos. Y esto tiene un porqué. La mujer es mucho más selectiva. Nosotros en la prehistoria, los hombres, vamos a hablar de los varones, en la prehistoria éramos cazadores. Entonces nos enfocábamos en la presa y hasta no obtener el resultado que esperamos, que era la caza de la presa, no quitamos el enfoque. O sea que perdíamos todo el panorama lateral. En cambio, la mujer era la recolectora, la que se quedaba con los críos, cuidándolos del ataque de la fiera, cuidado con el abismo. Al ser recolectora sabía qué fruta estaba madura mañana, pasado, y el próximo lunes ya volvía a la misma mata y sabía cuál fruta estaba madura. Igual y todavía eso se mantiene en la actualidad. La mujer a la hora de ir a comprar es mucho más selectiva. Compara precios, compara marcas, incluso si hablamos de aromas, compara aromas. Entonces, nosotros somos muy prácticos en ese tema. Entonces, si decimos que, y repitiendo con el mismo ejemplo chanzoso, el por qué una mujer nunca tiene suficientes zapatos, es parte de el placer de ella a la hora, como prehistóricamente hablamos, hacer la recolección, la comparación a la hora de ir a una fiesta. Que 2 mujeres se consigan con un mismo vestido, se acabó la fiesta, hermano. Hasta ahí llegó. Que tú y yo nos conseguimos con una misma camisa y la misma corbata, hermano, estamos igualitos y nos abrazamos y todo y seguimos. Sirve un trago aquí para los dos. En cambio, que 2 damas se consigan con un mismo vestido, hermano, esa fiesta se terminó. Ahí arde Troya, reventó el Vesubio, cualquier cosa, pero ahí no hay más fiesta. Al menos con la dama que tú vayas acompañando con el mismo vestido. Porque lo primero que te va a decir, nos vamos. Yo propongo, Carlos Eduardo, que escuchemos a Jorge Daniel también para que Jorge Daniel nos dé soporte, porque si no, hermano, aquí vamos a salir disparados los 3 coaches por las ventanas, hermano. Si nos deja solo Jorge Daniel, acabamos en este momento de acabar la tumba. Ya Marcela 4-1, va a poner una X mayúscula, hermano. Ya 4-1 estamos en desventaja. Jorge, ¿qué opinas? Vamos a ver qué dice Jorge. No, en algunos aspectos coincido, pero bueno, sé que la cabeza del hombre es distinta a la cabeza de la mujer, sin establecer ningún juicio de valor. Lo que yo me he quedado pensando es respecto a esto que planteaba Víctor sobre las necesidades básicas y sobre este concepto de valor versus precio, teniendo en cuenta el ejemplo
educativo que decía Carlos Eduardo. Las necesidades básicas, yo creo que va mucho más allá de lo que cada individuo pueda tener. Si lo vemos desde el punto de vista de nación, de provincia, de estado de gobierno, hay muchos políticos, la gente que nos gobierna, que utilizan este concepto de las necesidades básicas para establecer políticas sociales y demás, y es como que hacen un mismo nivel, ¿no? Sigo pensando en que cuál será la media o cuál será ese nivel para establecer esa cota de necesidades básicas, teniendo en cuenta lo que decía Víctor. Es muy difícil para mí tal vez estar presenciando esta sesión y teniendo una sola dama, digamos, puede cubrir mis necesidades básicas en el salón. Para otros quizás no, otros necesitan otro tipo de necesidades. Pero desde el punto de vista, desde lo general, es difícil establecer las necesidades básicas, para partir de ahí. Sí. Y llevado eso al ejemplo de lo educativo, más bien creo, con la experiencia lo hablo, que muchos de los papás no utilizan esto de decir que yo pago por un servicio y veo el valor, sino que de alguna manera, cuando yo creo como adulto que no estoy cumpliendo de la manera que tengo que cumplir como papá, como tutor, como principal educador de mi hijo, recién activo esta situación que va a jugar a mi favor, de decir, bueno, yo porque te pago, me debes un servicio. Y se pierde de vista totalmente lo que es el valor de la educación, lo que es el valor de la formación y lo que es realmente el objetivo por el cual yo elijo una institución por la cual tengo que pagar. Al menos esa es la experiencia que yo tengo acá en Tucumán. No sé si los papás se llegan a plantear de verdadero valor, o sea, cuál es el valor esencial que me permite a mí obtener de acuerdo a lo que pago. No sé si me hago entender. Sí, perfectamente, claro que sí. Jorge, muchas gracias. Exactamente. Y con relación a la primera parte de tu participación, los gobiernos determinan lo que son las necesidades básicas. Correcto, sí. Digamos lo que es la canasta básica. El ser humano, sus necesidades básicas son comer, vestir, un techo, recreación es parte de las necesidades básicas del ser humano, y diversificación. Diversificación es contacto social. Entonces, para los gobiernos tienen, basado en sus estadísticas, según el ingreso, el Producto Interno Bruto y la tasa inflacionaria de la región, ellos determinan el valor de una canasta o cesta básica por individuo. Aquí cuando hablamos de las necesidades básicas del individuo, bien lo dijo Víctor, lo reafirmo, que son variables de uno a otro individuo y tienen mucho que ver con el valor. Lo que representa un valor para un individuo tal vez no sea lo mismo que representa un valor para mí. Y cerrando lo que fue tu participación con relación a la educación, siempre yo, Carlos Eduardo Rodríguez, soy de... la educación parte de casa. La educación es responsabilidad de papá y mamá. Los docentes son instrumentos para impartir conocimiento y reforzar la educación que el niño trae de casa. No es responsabilidad del docente si el niño sea mal educado o no, sea grosero o no, que tenga disposición a la educación o a la investigación. Y la responsabilidad muchas veces se la adosan al docente de una manera irresponsable por parte de los representantes, porque el ejemplo más común que vivía yo en Venezuela, cuando un docente no iba, las mamás y los papás, ay, ¿qué hago yo con el muchacho ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer yo con este niño? O sea, es como una depositaria de niños, ¿no? No lo ven como un centro de formación o de educación. Sí, si me permitís, me recuerda algo que decía Víctor en una de las charlas anteriores. Es como yo lo que noto es como que se traslada
la frustración del adulto hacia el docente cuando el hijo no logra los objetivos determinados. Por ejemplo, en esta fecha que estamos en finalización de clase, pero mi hijo en casa estudia, lo he hecho preparar, le pago profesor, mi hijo sabe, ¿por qué no aprueba? Y se interpela al educador, que es el que está todos los días con el alumno en clase, y bueno, yo quiero una respuesta para mí que satisfaga mi duda, mi inquietud, mi incertidumbre. Exactamente, y traslado en el otro, digamos. En ese caso es el nivel de inversión lo que pide la satisfacción al representante. Sí, definitivamente. Hablemos un poquito del triángulo de la abundancia para que dime, Gustavo. Perdón, me gustaría acotar algo antes. No quiero generar una nueva polémica con temas zapatos, pero por ahí creo que no se me interpretó a lo que yo apuntaba sobre el tema de los zapatos, bueno, que simplemente era un ejemplo, respecto al valor y precio. Yo a lo que me quería referir es que muchas veces considero, ¿no?, que hay personas que por ahí el precio no le prestan tanta atención, ¿no? El ejemplo sería compra permanentemente zapatos, que puede ser también un hombre que es fanático de los zapatos. Pero yo a la pregunta que iba, que prácticamente es un acumulador compulsivo, ¿le da un verdadero valor a ese artículo que ha comprado? ¿Hay ahí una verdadera relación valor-precio con el artículo o el valor-precio? A eso lo que apuntaba, ¿no? Sí, ya cuando tú hablas de, poniendo el ejemplo del acumulador compulsivo, ya ahí hay una patología y ya es territorio de la psiquiatría, o incluso algunos psicólogos se animan a trabajar en ello. Sin embargo, cuando la persona no tiene conciencia de la relación valor-precio, por lo general entra en ese tipo de personas que malgastan dinero y siempre les está faltando 7 centavos para completar un peso. La idea es, cuando tenemos conciencia de la relación valor-precio, lo que estoy pagando satisface mi valor y estoy dejando por fuera lo que es esa compra compulsiva, ese sin llegar al acumulador compulsivo, sino que lo vi, me provocó, lo compré. Uno de los ejemplos más claros es ir a hacer mercado sin haber comido, ir al abasto al supermercado sin haber comido. Por lo general vas a comprar mucho más carbohidratos del que comprarías si hubieras desayunado o almorzado antes de ir. Perfecto, o compra por emocionalidad, ¿no? Porque pasó por la vidriera, vio un zapato nuevamente, me gusta, lo compra, pero después lleva a casa y lo guarda. No, en ese caso compra más por reaccionalidad que por emocionalidad. Perfecto. Y ahorita más adelante les aclaro bastante ese punto. Y gracias por la aclaración. Chévere, Gustavo. Tiene que ver algo con el triángulo de la abundancia. Para que logremos, por una parte, la bien llamada libertad financiera, la abundancia como tal tiene 3 elementos, desde mi punto de vista. Un vehículo es el cómo o el para qué o a través de qué voy a generar los recursos. Otro es el tiempo, en qué tiempo voy a generar esos recursos. Y otro, eres tú. Esos son los 3 elementos del triángulo de la abundancia. Si falta alguno de esos 3 elementos, seguramente que nos mantendremos en el estado económico en que nos encontramos. Ahora, si yo les pregunto, ¿dónde crees que la mayoría de las personas dicen tener problemas en ese triángulo? ¿En el vehículo, en el tiempo o en ti? ¿Cuál creen ustedes que sea parte del problema? Yo creo que principalmente, perdón, no sé si puedo hablar, pero creo que claro, Gustavo. Sí, Jorge, dale nomás, Jorge, tranquilo. El problema está en que no siempre se toma conciencia de que uno debe considerar este triángulo. Creo que el primer error, si se puede llamar error, es eso, no tener presente que hay un triángulo.
y que en ese Correcto. triángulo hay 3 elementos que son fundamentales. Me parece, la inconsciencia de eso creo que puede ser. Y ahora, como siempre he dicho, ¿no? A mayor conciencia, mayor responsabilidad. Ya eres consciente que existe un triángulo de la abundancia donde los 3 elementos son el vehículo, el tiempo y tú. Para obtener abundancia, ¿cuál consideras tú, Jorge, que sea un problema o una piedra de tranca en este caso? Y en el caso personal mío, analizando así rápidamente, creo que el primer problema soy yo, y en orden de prioridades tal vez el vehículo. Con el tiempo, sí, primero yo y después el vehículo. El tiempo creo que no me afectaría porque si considero que las cosas llevan tiempo y uno tiene que esperar si eso vale la pena. Bueno. Yo digo porque seguramente no tengo cosas resueltas o no estoy convencido. Y al no estar convencido yo, se me dificulta tal vez ver qué medio, qué móvil, qué vehículo. Si tracciona sangre, si tracción... Es válido, muy válido el argumento y gracias, Jorge. Víctor, sí, claro, yo quisiera aportar ahí. Bueno, de la información que yo he podido recopilar en términos de los distintos escenarios en el que me he movido, hablando con mucha gente, en términos de seminarios, grupos de trabajo, etcétera, etcétera. Uno de los problemas con los que la gente se encuentran para no lograr justamente esta libertad financiera, ellos lo atribuyen es al vehículo, ¿no? A la forma de conseguir y hacer el dinero, porque es muy difícil que la persona haga una autoevaluación y autoconciencia o un inventario personal para finalmente incurrir en decir yo soy la causa del problema, sino que generalmente la gente se desprende de uno primero y va a buscar el culpable o la razón por fuera. Y una de las razones fundamentales generalmente es el tema del vehículo, o sea, de la forma, de que no encuentran la forma, de que no hay la forma, de que no hay el empleo, de que no hay quien me resuelva, de que no hay la mecánica, de que no hay el canal, de que no hay el país adecuado, no hay la ley adecuada, no hay las condiciones. O sea, todo el tiempo la gente, por lo que yo he podido escuchar, le atribuye a la no libertad financiera es al hecho del vehículo, o sea, la forma que no encuentra o que no tiene o que no le han dado para lograr libertad financiera, porque él per se como individuo piensa que él está todo bien. Y con el tiempo, obviamente, está dispuesto a esperar o a hacerlo más rápido. Entonces, de lo que yo he podido observar, es que el problema la gente lo asiente no dentro de mí, sino a partir de un tercero. En este caso de la forma, de los canales. Es el mejor festival de excusas que podemos escuchar cuando le preguntamos a alguien ¿por qué tienes esta condición financiera? Mira, porque mi papá, porque mi mamá, porque el gobierno, porque el Estado, porque el clima. Cualquier excusa escuchamos cuando le preguntamos a una persona su actual estado financiero. Entonces, cuando toman conciencia que tú eres el elemento fundamental en ese triángulo de la abundancia, cuando dejas de pensar en la carencia, dejas de pensar en la ausencia, cuando cambias tu manera de pensar, eso es una consecuencia, cambias tu manera de actuar. Al cambiar tu manera de actuar vas a obtener resultados distintos. O sea, tomando en consideración, Eduardo, lo que tú dices, la visión de Jorge, o sea, llegar a ese nivel de Jorge de hacerse un autoanálisis, una autoevaluación, ¿no? Hacerse un efecto espejo de introspección, ese es un nivel de madurez, ya ese es un nivel de madurez, o sea, eso ya es ser una persona con alto nivel de criterio, de objetividad, que pasa por primero revisarse uno, ¿no? Cuando generalmente eso no es lo que ocurre es que yo busco el problema o justifico el problema por fuera, cuando al final de cuentas soy yo el que tiene el problema. Suele suceder así, ¿no? Y tú dijiste una palabra muy importante, generalmente. Muchas de las personas les cuesta admitir, mira, yo soy el problema, yo soy consecuencia de mis pensamientos y mis actos en materia financiera. ¿Qué debo hacer diferente? ¿Qué empiezo a hacer diferente? ¿Cómo empiezo a actuar diferente para obtener distintos resultados? Entonces, ahí es donde entra aquí las emociones. Ahora, hablemos un poquito de las emociones y ya se van a dar cuenta por qué las emociones tienen un peso fundamental dentro de lo que son el resultado de nuestras finanzas. Las emociones ejercen una fuerza increíble en el comportamiento del ser humano. Y era lo que nos hablaba hace unos minutos Gustavo, que consultaba en eso.
casi todo el mundo piensa que sabe que es una emoción hasta que yo les pregunto, por favor, definan una emoción. ¿Qué es una emoción? ¿Quién de ustedes les gustaría decirme qué es para ustedes una emoción? No, pero uno por uno, no todos al mismo tiempo. Claro, 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 claro. A ver, para mí que es una emoción, es eso que, es ese impulso, es esa, esa energía interna que me mueve, que me empuja a algo, a sentir algo. Me puede provocar alegría, tristeza, rencor, amargura, tristeza, libertad, etcétera, etcétera. O sea, esa energía interior que me evoca o me impulsa a algo, pero de adentro hacia afuera. Genial. Esa es mi definición. Marcela. Marcela tiene un problema de sonido, de audio. Ok, sí, porque estoy viendo que hay actividad en el chat, pero no lo estoy leyendo. Ayúdame con el chat, muchachos, cualquier cosa. Sí, Gustavo, claro que sí. ¿Tienes alguna definición para emoción? Emociones, desde mi punto de vista, son estados diarios que nosotros tenemos como seres humanos ante distintas situaciones, ¿no? Que puede ser una reacción ante un evento, podemos tener un estado emocional de tristeza, podemos tener un estado emocional de amorosidad. Entonces es como una escala tonal, esto va bajando o subiendo durante el día. Nosotros pasamos por distintos estados emocionales todos los días. Entonces es cómo nosotros reaccionamos a través de nuestros sentimientos ante distintas situaciones. Exacto. Para mí es, digamos, desde mi punto de vista, desde mi mirada, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, complementando lo que muy sabiamente soltaron los dos, toda emoción parte desde un sentimiento. Sentimos algo, genera una emoción y la emoción una acción. No siempre la reacción va asociada con una emoción. La reacción es instintiva. La reacción parte desde la amígdala cerebral. Ladra un perro y yo no volteo a ver si está cerca o está lejos. Si detrás de mí ladra un perro, yo corro hacia adelante. No volteo a ver si hay alguien con una grabación en el celular, un MP3 sonando. No, hay peligro atrás de mí, mi cuerpo reacciona y avanzo. La emoción es más un filtro por la cual pasan todas nuestras decisiones. Ya las neurociencias determinaron que toda y cada una de nuestras decisiones pasan por el filtro de las emociones. Y cuando aprendemos a identificar nuestras emociones, porque cada una de nuestras emociones se comportan de manera distinta en nuestro cuerpo, cuando vamos aprendiendo a identificar cómo nuestro cuerpo nos va hablando que viene tal o determinada emoción, ya previamente me voy a lo que yo he hecho anteriormente tras esa emoción y puedo evitar, en este caso, en las finanzas, hacer compras compulsivas, que es lo que nos hablaba hace unos minutos Gustavo. Cuando somos conscientes que toda decisión pasa por el filtro de una emoción, empezamos a ser más conscientes a la hora de hacer compras. Adelante, Víctor, ¿quieres aportar? Yo le preguntaría a Marcela, entonces, ahora que ya tiene audio Marcela, yo le preguntaría, ¿qué le causa emoción a ella al momento de comprar? ¿Qué es lo que le causa emoción? ¿Qué es lo que le provoca comprar a ella, por ejemplo? Para ver y qué le causa a Jorge emoción al querer comprar algo. ¿Qué es lo que le provoca emoción? Vamos a ver, en las compras, ¿no? ¿Qué será? En las compras, particularmente a mí lo que me provoca emoción es para qué voy a usar el producto que voy a comprar. O sea, realizo, no sé si será una cuestión matemática muy fría de mi parte, pero costo-beneficio. Entonces no sé eso es racionalidad, ¿no? De las eso mujeres que ustedes conocen y que clara hablan y de los perfecta zapatos, racionalidad. porque yo siempre que voy a comprar un producto trato de darle un valor emocional. O sea, entonces de decir, a ver, voy a comprarme este vestido. Se quedó sin audio nuevamente, Marcela. Sí, se le congeló. A ver si Jorge, ¿qué producto o qué servicio te produce emocionalidad? Bueno, cuando yo compro algo o adquiero algún bien,
la primera emoción que se me produce cuando yo elijo hacer eso es del bienestar. Creo que esta sensación de sentirme bien, De confort. de conformidad, sí, y de confort también. Qué bueno. Si es un bien, si es un vestido, si es un calzado o si es algún artefacto. La sensación de bienestar, digamos. Ah, chévere. Correcto. Muy bien. Entonces ahí me confirman ustedes, me reafirman ustedes que hay una diferencia entre emoción, que dura unos segundos y es previa, a sentimiento. Marcela es un poquito más analítica y de mi parte la felicito a la hora de hacer una compra. Ahora, la relación precio-valor, ella lo aplica. En cambio, entonces estaríamos hablando de el sentimiento. Compro cómo me siento. Porque la emoción florece. La emoción a veces, cuando aprendemos y ya estamos conociendo nuestra corporalidad, sabemos cuando viene determinada emoción por el comportamiento de nuestro cuerpo. Caso contrario, el ejemplo del perro ladrando atrás de nosotros es una reacción. Entonces, en las emociones negativas, por lo general, genera este tipo de conversación interna y muchas veces hasta externa. La expresan. No podemos hacerlo, siempre igual. Aquí ya se sabe hacer eso. Aquí no me vengan a enseñar que ya yo lo sé hacer. ¿Qué me van a contar a mí? Yo tengo 20 años en esta empresa. Yo lo sé todo. No, no es posible. Eso no se puede hacer. Eso es lo que generan algunas de las emociones negativas. Nos predisponen a la huida, al ataque, al bloqueo. Cuando estamos experimentando emociones negativas, no estamos abiertos a nuevas oportunidades, sino todo lo contrario, a cubrirnos, a protegernos, porque sentimos que estamos siendo atacados o acosados de una u otra manera. En cambio, las emociones positivas, que por paradójico que parezca, son dos. La alegría o la felicidad y la prosperidad, vamos a llamarlo así, que es un tipo de emoción que se genera partiendo de la misma alegría. Hay una emoción que es lo que yo llamo el enlace entre una y otra, y es la sorpresa, que es una de las emociones positivas, que nos genera esa entrada a las demás emociones. Es como el portero del cine. Tú llega cualquier emoción, hasta la sorpresa, tú te sorprendes, tienes, wow, y deja entrar otra emoción. La sorpresa puede darnos asco, puede darnos rabia, puede darnos felicidad o alegría. La sorpresa es el portero que permite la entrada de una u otra emoción. Entonces, dentro de las emociones positivas, estamos abiertos a darnos el permiso. Y en finanzas, si no nos damos el permiso, no nos concedemos el permiso, difícilmente podremos salir de ese estado mental del que les hablaba al principio. La pobreza no es un estado económico, es un estado mental. Las emociones positivas nos refuerzan la capacidad de querer hacer, el para qué. Algunos de esos refuerzos podríamos citar como ejemplo, podemos hacerlo, tendremos éxito. Preocuparse no facilita las cosas, ocupémonos. Seguro que lo logramos, avancemos. Siempre hay algo que podamos hacer. Esto no es más que un inconveniente. Ese es el tipo de frases cuando estamos frente a una emoción positiva, indistintamente la circunstancia en que nos encontremos. Entonces, si estamos frente a emociones positivas, se promueve la ilusión, esperanza, tranquilidad, curiosidad y excitación. Cada uno de estos ejemplos, imagínate tú en el estado creativo cuando no tienes un peso en el bolsillo y estás manejando una emoción positiva en determinado momento. La creatividad se dispara. Oye, ¿verdad que yo tengo este negocio pendiente? Voy a cerrar, voy a terminar algo que no he concluido para generar, tengo que enviarle la factura a Víctor. Cosas de ese tipo. En cambio, si tuviéramos bajo la presencia de emociones negativas,
difícilmente la creatividad, la tranquilidad, la curiosidad, que es una de las herramientas más poderosas del emprendedor, podamos avanzar. Carlos Eduardo, esto quiere decir que las emociones positivas también tienen un cierto nivel de crecimiento, Sí. o de desarrollo, ¿no? De niveles, porque tú decías, yo puedo pasar de ser feliz o de sentirme cómodo, de sentirme bien a la prosperidad, a la excitación. Es decir, Correcto. los seres humanos también empezamos a tener diferentes niveles, ¿no? Dentro de la misma emocionalidad, diferentes niveles de ellos. Por eso es que hay gente que arranca con ciertos comportamientos o conductas que inicialmente son agradables, pero que terminan siendo exceso, por ejemplo. Aquellos que, por ejemplo, hay cosas que emocionalmente los incentiva. Por ejemplo, comprar un billete de lotería y después tú terminas posiblemente jugando en un casino, ¿no? Gastándote miles de dólares en el juego. Entonces, esos niveles también de emocionalidad que te generan excitación, alegría, tranquilidad, confort, también se pueden ir superlativamente desarrollando. ¿Es correcto eso, Carlos? Por supuesto, eso es como las endorfinas. Exacto. Cuando estamos en un estado de excitación o de alegría, hay determinadas endorfinas que nos impulsan a mantenernos en ese estado. El ser humano por excelencia se dirige hacia dos elementos, o hacia el placer o hacia el displacer. Por lo general, la gran mayoría se va por el camino del placer y nos alejamos del displacer. Displacer aquello que no nos genera placer. Y el ejemplo es válido. Cuando uso, con el permiso de Marcela, el ejemplo de ella. Cuando compro el ticket de lotería, ¿para qué lo estoy comprando? Con esperanza de salir de un estado económico actual o de mejorar. Escuchen la diferencia. Esperanza de salir de un estado económico actual o mejorar mi actual situación financiera. Son dos preguntas y que valen mucho en el tema de la finanza del cual no somos conscientes. Y aquí entra el significado del dinero. El para qué es el dinero. ¿Qué es el dinero? Esto es un billete, papel moneda. Y cada uno le damos un distinto significado y es la capacidad de cambio que tenemos con el dinero. A mayor capacidad de cambio, mayor valor le damos. Por eso que muchas personas cuando ven una moneda en el suelo, no la dejan, no. Yo la recojo, bienvenida a la abundancia, al bolsillo. Una moneda, otra moneda, 10 monedas, 100 monedas, 4 millones de monedas, wow, suman, ¿no? Entonces, de esa manera que tú trates el dinero, de esa manera que tú le des significado al dinero, es la capacidad que tenemos de intercambiar a través del dinero servicios o beneficios. Ahí entra la pregunta de lo que nos hablaba Víctor ahorita. ¿Qué significa ser rico? O sea, ganar el billete de lotería y terminar en un casino despilfarrando el dinero, cubrir mis necesidades básicas y estar en un estado de vacación permanente, hacer inversión día a día, dejar de trabajar, trabajar más. ¿Ustedes creen que los ricos no trabajan o trabajan más que nosotros? Generar riqueza es distinto a acumular riqueza. Generar riqueza es lo que hacen los ricos. Trabajan, se levantan más temprano que todo el mundo, se acuestan más tarde que todo el mundo, están enfocados en el próximo negocio para generar riqueza. Acumular riqueza es tener mucho dinero guardado sin saber para qué. O sea, cuando no se tiene un propósito en la vida, muchas veces no se sabe ni siquiera para qué quieren ganar determinada cantidad de dinero. Y eso es muy común en Latinoamérica. Ahora yo les pregunto, ¿tú le tienes miedo al dinero? Buena pregunta. ¿Le tienes miedo al dinero? A ver, ¿qué dice Jorge Daniel? ¿Le tienes miedo al dinero, Jorge Daniel, o qué? ¿Cómo es la cosa? Yo sé que Jorge Daniel acumula riqueza, pero bueno, ahora vamos a hacer. Ojalá. Para nada, para nada. Se me viene a la memoria esta frase que muchas veces usamos, que no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Muy bien. Mucho válido. De alguna manera
Por supuesto que el dinero no es lo fundamental y no le tengo miedo, pero le daría la bienvenida porque me ayudaría bastante a resolver distintas situaciones. No te hace la felicidad, pero te ayuda, digo. Te ayuda, te ayuda. Esa pregunta abre a otra pregunta. ¿Cuáles son las eternas excusas? ¿Cómo descubres si le temes al dinero? Y es ese tipo de creencias. Los invito a recordar la infancia, qué escuchaban de papá y de mamá. Qué tipo de conversación escuchábamos de papá y de mamá. Y les garantizo que mucho de lo que escuchaban de papá y de mamá es su comportamiento financiero hoy día. Por poner un ejemplo, no quiero poner a nadie en la balanza. Bueno, esto es lo que hay de comida, no hay para otra. Esto es lo que te trajo Santa Claus o el Niño Jesús. Bueno, confórmate, hay que roparse hasta donde le alcance la cobija. Eso, ese es muy común. Ok. Entonces, tipo de expresiones de ese tipo que escuchábamos en casa hacen que hoy día nos limitemos en cuanto al dinero y eso hace que le tengamos temor en cierto punto al dinero. Por ejemplo, esa frase que Víctor me reafirma que es bastante conocida. Hay que arroparse hasta donde nos alcance la cobija. ¿Cómo interpretamos esa frase? Yo, que lo Eduardo la interpreta, bueno, confórmate con lo que tienes, no mereces más. Claro. ¿Por qué? Si yo soy merecedor de todo lo bueno que hay en el universo. Si yo me esfuerzo un poquito más, yo sé que voy a obtener más. Si yo quiero más, tengo que ponerle más empeño. Y hay una palabra que es, a mí me gusta remachársela a mis alumnos en el taller de finanzas y tus emociones, y se llama disciplina. En finanzas, el que no tiene disciplina, wow, la tiene bastante cuesta arriba. Y la mejor manera es identificar cuáles son esas creencias limitantes que no me permiten avanzar y que me tienen atado hacia un temor imaginario. Si yo les pregunto, ¿eres millonario? ¿Cuál sería la respuesta? Es más, Carlos Eduardo, nos han vendido la idea de que ser rico es malo. Sí. De tener billete, eso solamente es de narcos, ¿no? Y es solamente de gente explotadora, o sea. Exacto, el explotador. Entonces resulta que nosotros no podemos imaginarnos, desear o querer tener una comodidad. Ahora, o una pregunto libertad. yo, eso cuando a mí me gusta mucho porque esa frase es muy latinoamericana. Eso parece que lo lleváramos en los genes. Eso de ser rico es malo. Ahora, en la sociedad, ¿quién ayuda más? ¿El rico o el pobre? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué ayuda más? ¿Un rico o un pobre? Socialmente hablando. Y socialmente se supone una persona sensata y que es rica tiene más posibilidades de ayudar a gente necesitada. No, así no lo haga directamente a gente necesitada. Es el que paga más impuestos. Por ese lado, con esa línea siendo parco. Es el que paga más impuestos y es el que mantiene los salarios de los empleados municipales, estadales, en líneas generales. Ahora, si hay el millonario sensato, filántropo, ok, es el que más ayuda al necesitado, tiene mayor capacidad de ayudar al necesitado. Y hay una fórmula mágica, entre comillas la palabra mágica, a nivel de contabilidad, que es que si tus ingresos están, voy a poner un ejemplo, 100 millones de dólares. Ok, te toca pagar 25 millones de dólares. Ahora, pero si tú de esos 100 millones de dólares donas 5 a la caridad o creas una fundación, cualquiera, no pagas impuestos. Te estás ahorrando 20 millones de dólares. Y es lo que hace la mayoría de los millonarios en el mundo. Tienen una fundación con la que ayudan a la sociedad, resuelven problemas sociales a los más necesitados y pagan menos impuestos. O sea, ahí aplica el ganar-ganar. Y de esa manera nos beneficiamos nosotros como sociedad y se benefician ellos como inversionistas. La pregunta que más cabe aquí, ¿qué es lo malo de ser millonario?
¿qué respuesta le darían ustedes? ¿Qué es lo malo de ser millonario? Gustavo. Y lo malo de ser millonario es que indirectamente te hace famoso, ¿no? Ok. Hermano, ya usted es famoso, famosísimo. Usted, ahí usted te es empiezan a famoso. amar todos. Ahí te dice, oh, Gustavo. Sí, hermano. Ah, ok, o sea, Usted es peor que Messi, hermano. Usted es peor que Messi. Eso ya lo sabemos, ¿no? bueno, entonces es algo así como leyendo entre líneas, aparecen los amigos indeseables. Víctor, ¿qué es para ti lo malo de ser millonario? Lo malo de ser millonario es no tener la capacidad de equidad, ¿no? O de justicia para que lo que tú percibas o lo que tengas también lo puedas como que distribuir o redistribuir. Correcto, ¿no? es válido. De manera equitativa en términos de la sociedad. Es decir, no tiene nada que ver con que yo sea millonario lo malo es que yo no pueda devolverle a la vida lo que la vida ha hecho por mí. Okay, para mí lo malo es no ser equitativo, no tener equidad, no tener esa condición de no solo, porque no se trata de regalar, no se trata de mantener a alguien, se trata de poder redistribuir de alguna manera, ¿no? Creando más fuentes de trabajo y dando más actividades que hagan que haya un nivel de equidad, digo yo. Entiendo. Marcela, ¿qué es para ti lo malo de ser millonario? Es que con esas donaciones o con esas fundaciones calmo quizás mi conciencia. Yo lo veo así. Correcto. Ustedes pensarán que son muy analíticas, muy... No, es válido, es válido. Pero pienso que el millonario no nace la donación desde el corazón. Simplemente cumple con una función que debe hacerlo hacia el Estado, como pagando los impuestos, pero no lo hace desde otro lugar de decir, ayudo. O sea, si tú fueras millonaria, compartiendo esa riqueza. Eso te haría mala persona, más o menos, algo así. O sea, no harías el donativo de corazón. No, sí. Okay. No lo veo desde los millonarios el donativo de corazón. Okay. Lo veo como muchas veces para evitar pagar una cantidad determinada que me corresponde al Estado, creo una fundación porque de esa manera ahorro dinero. Entonces no lo veo bien a esa situación. Te entiendo, yo como millonario, Marcela, si quiero ayudar, no sé, hago un comedor escolar, ayudo a escuelas de lugar. Jorge, ¿cuál sería para ti lo malo de ser millonario? Y para mí lo malo de ser millonario es perder la conciencia de que millonario no es todo el mundo, que millonarios son unos pocos y antes de ser millonario hay otro estado. Y cuando uno pierde esa conciencia, no le da valor a que hay otro estado que es no ser millonario. Correcto. Y de hecho las posibilidades de ayuda son distintas. Y me he quedado pensando en la pregunta anterior que decía, ¿quién creo que ayuda más, un millonario, un pobre? Y yo creo que desde lo social hablando, creo que la predisposición desde lo social es más común la ayuda entre los pobres que los millonarios. Ok. Ahora, gracias, Jorge. Ahora yo les quiero que tomen conciencia de algo, que cada una de sus respuestas está basada en sus propias creencias. Indistintamente cuál sea la realidad, está basado en sus propias creencias. Y ese es parte del temor al dinero. Ese es parte del temor a ser millonario. Oye, no tener la suficiente sindéresis para ser equitativo, que me lleguen los amigos indeseables, no tener capacidad honesta a la hora de hacer la ayuda. Entonces, partiendo de la experiencia de cada uno de nosotros, vale esta pregunta. Y hazte esta pregunta y acuéstate con esa reflexión. ¿Cuántos amigos millonarios tienes? Bueno, yo tengo uno. Yo puedo decir que tengo uno. Gustavo Wenzel. Ahí estamos. Ahí está. El mismo. O sea, coincido contigo, Víctor. Tenemos el mismo amigo millonario. Por lo menos tengo uno. Sí, sí.
Porque él dijo que se hacía famoso y ya es famoso, quiere decir que no nos había dicho que era millonario. Entonces, Me siento realizado por ahí. Vale mucho, gracias Víctor, vale mucho que lleven esta reflexión a casa. Esta noche lo consulten y hablen con su almohada. Cuando digo dinero, ¿en qué piensas? A veces pensamos en deudas, a veces pensamos en compromisos, a veces en libertad financiera. Sin querer influenciar, tomen ustedes su tiempo y háganse esa respuesta. Y cuando yo les reafirmo y reconfirmo, busquen la relación precio-valor. Recuerden que valor es lo que significan para ustedes, precio es lo que están intercambiando en dinero por ello. Mi agradecimiento eterno, y ya en este último programa del año, Café con Trilogía del Ser, mi agradecimiento a Marcela, Jorge y a toda la gente que Gustavo está chequeando por redes sociales. Esperamos venir con más fuerza y su compañía el año que viene. Les deseo que estas Navidades el Niño Dios, el universo los bendigan con todo lo que deseen, toda la prosperidad del mundo que merecen. Recuerden que son grandes y brillan con luz propia. Víctor, algunas palabras para cerrar el programa de este año. Bueno, la verdad que a mí me emociona mucho tener la oportunidad de tener amigos como la gente que nos sigue por las redes, que nos están escribiendo también. Gracias a Marcela por estar aquí y también a Jorge, Daniel, gracias por ser parte de este equipo. Le agradecemos mucho su presencia, contribuye al crecimiento y al desarrollo de los que hacemos estos foros, como el caso de Carlos Eduardo. Gracias por la temática, Carlos Eduardo. Esta es una cápsula de crecimiento y definitivamente yo me llevo de esta noche que el valor que le veo al dinero es el valor con el que el dinero me ve a mí. Por lo tanto, voy a empezar a darle el justo y verdadero valor para que no volverme ni prisionero de él, pero sí buscar tener libertad financiera. De tal manera que muchísimas gracias, Jorge, por estar, Marcela, gracias, Gustavo, y gracias, Carlos Eduardo, por tu temática del día de hoy. Muy amable. Un placer, hermano. Marcela, ¿algunas palabras? Bueno, para mí también los mejores deseos para ustedes. Sí me voy con algunas más que reflexiones, cuestionamientos con respecto a esto del dinero. Yo creo que por ahora he podido lograr el equilibrio en darle el valor emocional, sigo con lo emocional, le doy mucho valor a eso, así que bueno, simplemente eso. Qué bueno. Gracias por tu valiosa presencia, Marcela. Hermano Jorge. Bueno, me llevo a la almohada esto de saber cómo armamos el triángulo y si empezamos a despegar desde uno mismo para encontrar el vehículo. Yo simplemente, si me permito un exceso en la vida, sé que los excesos son malos, pero me quiero permitir este exceso de agradecimiento, aunque sea en esta última porción del año, por haberme permitido conocer gente nueva, gente linda, gente dispuesta, y que a pesar de los kilómetros que nos separan, en este espacio, en este instante y en muchos momentos del día, es como que si esa distancia se acortara, porque pienso que en algún lugar por ahí hay otros que están pensando, sintiendo más o menos lo mismo. No sé si me hago entender, pero es claro eso. Que sí, claro que sí, perfectamente. Muchas gracias, Jorge. Gustavo, encargado de cerrar la rueda, hermano. Aquí soy la frutilla del postre. No, el millonario famoso, por supuesto. El millonario, hermano, el millonario. Más que la cerecita del pastel, usted es millonario. Exactamente, cierra el millonario. Bueno, antes que nada, darle las gracias a Jorge Daniel, a Marcela por estar aquí, a Víctor y Carlos Eduardo, por supuesto, por entregarnos un tema muy interesante, que muchas veces no le damos la importancia que deberíamos darle. Y lo que yo me llevo que, en conclusión, varias semillitas, ¿no? Por mi parte, hablo desde Gustavo, que todo es una cuestión mental, que lo más difícil en la vida es justamente darle un cierto control a nuestras emociones. Y, por otro lado,
dar ese primer paso, ¿no? Si logramos encontrar en nosotros esas creencias limitantes, ya creo que damos un paso agigantado de encontrar las soluciones a nuestra vida. De ese lado, la parte financiera o de finanzas, y por supuesto también nuestras emociones van a mejorar, y todo nuestro estado, tanto mental como físico también, todo va en ese ritmo. Y ser millonario creo que es un estado, y ese estado todo lo podemos lograr. El tema es que a través de nuestros principios y valores, cuando los seamos, cómo vamos a aplicar esos principios y valores en ese estado de millonarios, ¿no? Lo Ha sido podemos hacer. descubierto, Gustavo, ha sido descubierto, hermano. Ya, Tú que querés pasar ya. de incógnito en esta tertulia que habló Eduardo, mira, quedaste evidenciado. Yo creo que eso es lo más claro de esta noche. Así que por ese lado, muchísimas gracias. Les deseo unas muy lindas fiestas, que tengan un 2018 lleno de paz, amor, sabiduría y por todas las cosas mucha salud. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo año, los quiero mucho y adelante, querido Carlos Eduardo, que tienes que bajar la campana. Feliz noche, equipo, feliz noche, familia. Y efectivamente, recuerda que ser millonario no lo determina la cantidad de ceros que tengas en tu cuenta. Lo determina tu mente, tu actitud, tus ganas de serlo. La pobreza no es un estado económico, la pobreza es un estado mental. Cambia tu estado mental y cambiarás tu estado económico. Muy feliz y próspero 2018. Cuídense que se les muy bien. quiere. Chao, Marcela. Chao, Jorge. Hasta pronto. Hasta luego.